Un triángulo que es un polígono de tres lados, ¿ok? Ahora, un triángulo tiene diversas o diversos teoremas para poder realizar este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, simplemente te dice el problema uno que es de un nivel muy básico, donde te dice que hallemos el valor del ángulo X, ¿no? Creo que no sería necesario de indicarte que es un lado, que es un vértice o que es un ángulo, ¿no? Acá todos conocemos algo de geometría, ¿sí? Desde primaria. Desde primaria al menos uno ya tiene una idea de lo que es geometría, ¿verdad? Muy bien, chicos, empecemos. Pues bueno, ¿no? Una de las primeras cosas que debes saber de geometría perdón, de triángulos, y creo que todo mundo lo sabrá, es de que si yo tengo un ángulo A, yo tengo un ángulo B y yo tengo un ángulo C, pues bueno, nosotros sabemos que la suma de estos tres ángulos es igual a ¿quién? Exacto, 180 grados, ¿no? 180 grados es lo más básico que nosotros podríamos saber acerca de triángulos, ¿no? Que esto es igual a 180 grados, es lo más básico que uno debe saber. Ahora, en base a esto, nosotros podemos decir, podemos dar otros teoremas, ¿no? Podemos dar algunas otras propiedades, ¿sí? Podemos dar otras propiedades en los triángulos. Por ejemplo, para este tipo de problema, para este tipo de problema nos damos cuenta de algo. Que aquí hay un ángulo de 120 grados. Obviamente, casi siempre nosotros nos iremos por donde hay un valor numérico. Yo sé que me piden hallar X, pero para hallar X, date cuenta que nuestro pivote, nuestra base, ¿cuál va a ser? Va a ser este dato numérico, 120 grados. Pues entonces, por aquí partiré por este ángulo, porque este es un valor numérico y este seguramente me va a ayudar a encontrar el valor de X. Ahora, este ángulo de 120 grados nos da algo especial, ¿no? Nos da una idea, este es un ángulo externo. Ahora, como tú recordarás, sí, como tú recordarás, nosotros tenemos dos tipos de ángulos, ¿no? Tenemos un ángulo interno, el cual se encuentra en el área, ¿sí? Del triangulito, por ejemplo, este es el ángulo alfa, y por acá podríamos tener en el ángulo teta, ¿no? Eso es un triángulo donde se habla, sí, se acaba de dibujar, se acaba de indicar dos ángulos. Pero date cuenta que este ángulo alfa está dentro del triángulo, por lo tanto es un ángulo interno. Y este ángulo teta está fuera del triángulo, por lo tanto es un ángulo externo, ¿no? Entonces, este 120 grados, vemos claramente que está fuera de un triángulo, puede ser de este triángulo o de ese triángulo, ¿sí? Es un ángulo externo. Y hay un pequeño teorema, ¿sí? Hay una pequeña propiedad respecto al ángulo externo, ¿no? Hay una pequeña propiedad respecto al ángulo externo. A ver, recordemos algo acerca de la propiedad del ángulo externo. A ver, recordemos. Creo que todos están recordando acerca y relacionando a qué teorema me voy a referir, el del ángulo externo, ¿no? A ver, decíamos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo era igual a 180, pero ¿qué tal si yo quiero hablar del ángulo externo? Ah, también recordemos, ¿no? Que la suma de sus tres ángulos externos de un triángulo, ¿a cuánto equivale? Pues a 360, ¿no? Ya. Pero ahora, joven, ¿qué tal? Este es un ángulo externo respecto a este triángulo. ¿Qué tal si a este ángulo lo llamo externo? Lo llamo el ángulo A. Ese ángulo A, ¿qué relación le podría dar respecto a este triángulo? Pues muy sencillo. Tomaré los dos ángulos internos del triángulo. ¿Sí? Por ejemplo, a este puedo llamarlo alfa y a este puedo llamar ángulo teta. ¿Qué te dice esta propiedad del ángulo externo? Que este ángulo externo, el cual es A, es igual a ¿quién? A la suma de estos dos ángulos internos, que es alfa más ¿quién? Alfa más teta, ¿no? Creo que todo mundo se acaba de acordar de ese pequeño, sí, de esa pequeña propiedad, ¿no? Una propiedad muy simple acerca del ángulo externo, ¿sí? A ver, si podríamos colocar como ejemplo, si podríamos colocar como ejemplo, ¿qué tal si este ángulo vale 30? ¿Y qué tal si este ángulo vale 40 grados? Pues la suma de estos dos me da el ángulo externo. ¿Cuál sería? 30 más 40. Pues bueno, ¿no? Aquí sería 70 graditos, ¿no? Esa es la propiedad del ángulo externo. Muy bien, jóvenes. Entonces, nosotros podríamos hablar de dicha propiedad. Ahora, pero tú me dirás, profesor, yo acá veo dos triángulos. Acá veo un triángulo pequeño y acá veo un triángulo más grande, ¿no? Pues bueno,
mayormente, yo siempre recomiendo que trabajemos de el pequeño hacia el grande. No siempre sirve, ¿no? Pero es al menos una pequeña idea. A ver, vamos a concentrarnos en este pequeño triángulo, ¿no? En este triángulo simple. Acá vamos a concentrarnos. No me es muy conveniente para mí utilizar muchas variables. Sí, date cuenta que ya tenemos alfa, ya tenemos teta, dos variables, y ya tenemos x, una tercera letra, ¿no? Así que colocar una cuarta letra ya me es un poquito ya tedioso, pero lamentablemente por el espacio, jóvenes, por el espacio de la pizarra, porque la pizarra es pequeña, voy a tener que utilizar una cuarta letrita, ¿ya? Porque si no me hubiera encantado hacerlo más simple esto. A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Mira, si te das cuenta, este es un ángulo externo. Este es un ángulo interno. Este 120, que es un ángulo externo, se relaciona con ¿qué ángulos internos? Con este de acá y obviamente con este de aquí, ¿sí o no? Sí, a ver, lo voy a colocar con rojo, ¿ya? Lo vamos a colocar con rojo, ahí. Vamos a colocar el ángulo M. Ahí está, perfecto. Sí, joven, entonces ya tengo una idea, ¿no? La suma de estos dos ángulos internos, ¿qué me da? Pues me da este ángulo externo. A ver, para aquellos que no lo pueden observar, voy a intentar acá, ¿no? Dibujarlo. Este acá será el ángulo M y arriba será el ángulo alfa, ¿no? ¿Sí? M más alfa. M más alfa. ¿Qué me da? El ángulo de afuera. Que en este caso el ángulo de afuera, ¿quién sería? Exacto, sería 120 grados. Entonces ya tenemos algo, ¿no? Que la suma de estos dos ángulos es igual a 120. Perfecto. Creo que hasta ahí todos me están apoyando. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a continuar aún con el ángulo externo. ¿Sí? Ya utilicé el 120, ya me creé una M. ¿Sí? Pero vamos a continuar con el ángulo externo. ¿Dónde vuelvo a ver un ángulo externo? M sería un ángulo externo. Tú me dirás, pero ¿cómo va a ser un ángulo externo? Está dentro del triángulo. Ahora la cuestión es que tú estás viendo el triángulo, ¿sí? A este grandote, pues, ¿no? Y has trabajado este pequeño triángulo. Pero ahora vamos a trabajar este triángulo. Si no puedes observarlo, voy a intentar, ¿sí? Dibujarlo de esta manera. A ver, más o menos así, ¿no? Mira ahí. ¿Sí? Este triángulo lo estoy dibujando aquí. Date cuenta, afuera está el ángulo que... Está el ángulo M. En este vértice, ¿sí? Ahí está el ángulo teta. Y aquí me va a faltar un ángulo, ¿no? Muy bien. Joven, ¿qué sabemos del ángulo externo? Que la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar M. Excelente, los que han hecho eso, es excelente, ¿no? Se han podido dar cuenta, la suma de estos dos ángulos me tiene que dar M. Así que acá, ¿qué angulito le corresponde que sumado con teta me dé M? Yo sé que tal vez le has puesto otra variable, ya no te recomiendo colocar más variables, ya mucha variable tenemos ahí. Joven, vamos a hacer un pequeño cambio, un pequeño ejemplo, pero con valores numéricos. ¿Sí? Mira, ¿qué tal si este valor era 70? ¿Sí? ¿Qué tal si este ángulo tenía el valor de 70? ¿Y qué tal si este ángulo valía 20? Joven, ¿qué sabemos? Que la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 70. Joven, si acá es 20, ¿acá qué ángulo corresponde? No tendría que ser 50, porque 50 más 20 es 70. Claro, ¿no? Podría ser 50. Pero ahora lo que yo quiero llegar, ya este ángulo va a ser 50. Pero ahora lo que yo quiero llegar, este 50, ¿cómo lo puedes determinar? Dime, ¿no sería este 70 menos este 20? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, otro ejemplo. ¿Qué tal si en vez de 20, que valga 30? Joven, si este vale 30, recuerda que la suma de estos dos tiene que darte 70. Si ese es 30, ¿acá cuánto tendría que ser? Pues tendría que ser ¿quién? Tendría que ser 40, ¿sí o no? ¿Y cómo sacaría este 40? 70 menos este 30, ¿no? 70 menos este 30. Entonces ya entendiste ¿sí? La analogía que estoy aplicando ahí. Joven, pero no es 70, ¿sí? No es 70, este ángulo no es 70. ¿Este ángulo quién es? Es el ángulo M. Y este no es 30, ¿qué ángulo es? Ah, este es el ángulo teta. Joven, ¿cuánto valdrá este ángulo? Mira, era 70 menos 30, ¿no? 70 menos 30. Pero en este caso no es 70, ¿quién era? Este es M. Y en este caso no es 30, ¿este ángulo quién es? Es teta. M menos teta. Ah, pues entonces
tenemos claro de que este pequeño ángulo sería m menos ¿quién? Sería m menos el valor de teta, ¿verdad? Entonces, y será lógico, ¿no? Este ángulo más este ángulo me tiene que dar m. A ver, veamos. M menos teta más, mira, menos teta más teta se elimina. Solamente me queda m y ahí quedó afuera, ¿no? Entonces ya tengo el valor de m. Perdón, ya tengo el valor de m menos teta para este ángulo. Excelente. Sé que me estás comprendiendo. Sí, disculpa que puedo, sí, que borre la pizarra, pero al final podrás retroceder el video y poder verlo con más calma. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer aquí? ¿Qué más puedo hacer aquí? Bueno, mira, ya trabajé acá, ya trabajé en este triángulo, ya trabajé en este triángulo. Joven, ¿qué tal si trabajo en este triángulo ahora? ¿Sí? A este vamos a llamarle vértice A, B y C. Muy bien, ¿qué tal si trabajamos en este triángulo ABC? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este triángulo ABC? A ver, veamos. ¿Qué sucederá en ese triángulo ABC? Vamos a hablar de este triángulo ABC. ¿Qué vamos a aplicar en este triángulo ABC? Pues bueno, joven, en un triángulo ABC, ¿qué es lo que se sabe? Que la suma de sus ángulos es igual a ¿cuánto? A 180. Si no lo puedes ver, me voy a tomar la paciencia de dibujarlo, ¿ya? Con tal de que puedan comprender aquellos que recién están ingresando a la parte de la geometría. El ángulo de acá es X, el ángulo de aquí es teta, y este ángulo, joven, ¿qué angulito es? ¿Sí o no? ¿Qué es este, no? Vamos a utilizar la regla. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué es este ángulo, no? Alfa más m menos teta. ¿Sí o no? ¿Sí? En el vértice B, el ángulo, ¿quién es? ¿Sí? Ahí está el triángulo. ¿Quién es? Alfa más m menos teta. Entonces, este angulito es, ¿sí? Alfa menos m y menos teta. Creo que me acaban de entender, ¿no? Este fue el triángulo ABC. Muy bien. Ahora, ¿qué es un triángulo? Cualquiera. Que la suma de sus tres ángulos, o sea, el ángulo alfa menos m menos teta y más el siguiente ángulo, más este ángulo teta, la suma de esos tres ángulos es igual a ¿quién? A 180 grados, ¿no? Esto es igual a 180. Joven, creo que menos teta y más teta se acaba de eliminar, ¿no? ¿Sí? Se acaba de eliminar. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me va a quedar? Pues me va a quedar el valor de... ¿Sí está bien? Sí, ¿no? X menos, a ver, alfa más m. Alfa más... Perdón, es alfa más m, ¿sí? Acá. Alfa más m. Lo siento. Alfa más m menos teta. Alfa más m menos teta. Alfa, ¿sí? Alfa más m menos teta. Ahora sí está bien. Menos teta y más teta se me va. ¿Qué me quedó? Me quedó el valor de x más el valor de alfa más el valor de m. Y esto es igual a 180. Ahora, recuerda que queremos hallar x. Acá, ¿quién es el que nos está, o las variables que nos están impidiendo la resolución? Alfa y m, ¿sí o no? Pero volvemos a recordar el pequeño triangulito, ¿no? Volvemos a recordar este triangulito. A ver, recordemos este triangulito. ¿Qué recordamos de este triangulito? Mira, acá lo estoy sombreando. ¿Sí? Para que puedas... ¿Sí? Para que puedas recordar. ¿Qué sabemos de alfa más m? Alfa más m son dos ángulos internos. La suma de estos dos internos que me da este externo. Alfa más m, ¿cuánto vale? 120. Entonces aquí es x. Alfa más m, ¿cuánto vale? Vale pues 120. Y esto es igual a 180. De tal forma que ¿cuál sería el valor de x? Vamos, vamos. ¿Cuánto? 60 grados. Y esa sería mi respuesta, ¿no? Un problema sencillo, muy sencillo. Creo que se hubiera podido hacer sin mucha variable, ¿sí? Pero por el espacio creo que lo recomendable fue utilizar variables, ¿sí? He intentado no utilizar muchas variables, solamente he agregado la m. ¿Cómo hubieras podido hacerlo tal vez más simple? Muy, pues así, ¿no?
este m no existía, ¿no? Recordarás, puedes retroceder el video, o sea, al final de la clase, para que veas cuál era el problema y cómo se encontraba inicialmente. A ver, recuerda que en esta clase, todo lo que está con negro, todo lo que está, ¿sí? Pintado, ¿sí? Todas las líneas negras, es lo que el problema nos está brindando. Y la resolución o líneas auxiliares que vaya a utilizar o ángulos que yo vaya a generar, lo voy a hacer con color rojo o lo voy a hacer con azul, ¿sí? Todo lo que está con negro es lo que el problema te ha brindado. Este ángulo M yo lo he generado. ¿Cómo hubiera sido más sencillo? Si la suma de estos dos te da 120, pues acá lo más adecuado hubiera sido de que esto sea 120 menos alfa, ¿no? Porque 120 menos alfa más alfa, pues me da 120. Este sería 120 menos alfa. Y la suma de estos dos me tiene que dar 120 menos alfa. ¿Cuánto hubiera sido acá? 120 menos alfa, porque quiero que aparezca, y el teta tendría que eliminarse, o sea, 120 menos alfa, ¿sí? Y menos teta, ¿no? Y de esa manera hubiera evitado utilizar variables. Pero bueno, chicos, eso ya queda de tarea para ti. A ver, espero que haya sido el tiempo suficiente y puedan, sí, haber resuelto este problema. Manden sus alternativas y un saludo especial a todos los alumnos que están mirando, sí, de la Academia Torres del Saber. Un saludo fuerte a mis alumnos, exalumnos, y ya pronto nos estaremos viendo en la academia nuevamente con el inicio de clases para este próximo examen de admisión. Esperemos que la cuarentena no se vaya a alargar y bueno, también un saludo especial para todos aquellos que son de otras academias, de la Academia San Fernando, de la Academia La Pre de los Profesores y otras que se encuentran en Cajamarca. ¿Sí? Espero sigan la página y recuerda que todas las noches nosotros seguiremos dictando ciertos cursos, ciertos temas. No te olvides, deja en tus comentarios cuáles son los temas que más necesitas para este próximo examen de admisión o para tu examen de CEPUM. Sí, chicos, recuerda que puede ser de cualquier curso. Y bueno, estaremos en contacto con los docentes de la Academia Torres del Saber intentando de que ellos desde sus respectivas ciudades puedan transmitir algún tema en vivo. Muy bien, chicos, empezamos con el problema. Muy bien, me dice hallar el valor de x en esta gráfica, ¿no? Bueno, acá vemos, bueno, relativamente alguna forma y no triangular, excepto esta, ¿no? Más vemos un polígono cóncavo. Sí, pero nosotros podemos darle la forma que más nos convenga. Muy bien, chicos, nuevamente ahora tú me dirías, profesor, acá otra vez observo que hay un ángulo X y es un ángulo externo. Pero, profesor, a diferencia del problema anterior, este ángulo externo no le pertenece a un triángulo, más bien le pertenece a una figura que yo no estoy viendo. Profesor, acá veo un triángulo, bueno, veo alfa, 140 y teta. ¿Qué podríamos deducir de este pequeño triángulo? Si sabemos que la suma de estos tres ángulos es igual a 180, pues bueno, si ya tengo 140 para 180 nos falta 40. Significa que alfa más teta debe valer 40, ya tenemos por ahí otro dato. Bueno, nos dan un ángulo alfa por aquí, otro ángulo alfa por aquí y bueno. Ahora, el problema del examen de admisión, a diferencia de una resolución de un problema en tu academia, es de que el examen de admisión no te dice qué tema es el que tienes que utilizar, cuáles son las propiedades que debes utilizar en geometría, y para muchos eso es lo complicado, ¿no? Algunos dirán, no sé, debo utilizar relaciones métricas, debo utilizar semejanza de triángulos, congruencias, no sé, profesor, por dónde comenzar. Yo lo que te recomiendo es que siempre trates de irte por lo más básico, y la figura más básica, el polígono más básico de geometría, ¿quién es? Es un triángulo. Ahora, si te das cuenta, creo que por una simple intuición, aquí, ¿de qué te daría prácticamente, acá se te daría por hacer? Creo que se te daría por prolongar, ¿no? Claro que prolongando te daría un triángulo. Y si prolongáramos más, generaríamos otro triángulo, ¿no? Entonces hay que prolongar. ¿Sí? Entonces vamos a prolongar. ¿Sí? Vamos a prolongar porque de esa manera ya me genero. Mira, ya me generé un triangulito. Joven, ¿y si prolongo por aquí? Si prolongamos por aquí, pues bueno, también me genero. Ahí está, ¿no? Otro triangulito. ¿Estás de acuerdo o no? Ahí me generé, ¿no? Ya generé un triángulo más grande, me generé un pequeño triángulo. Muy bien, chicos.
¿Qué más? ¿Qué más puedo observar ahí? Jóvenes, entre una de las propiedades básicas y principales de un triángulo, si es que te has dado cuenta, acabamos de formar una figura muy conocida, la famosa propiedad de la mariposa, algunos lo llaman, ¿no? ¿Cuál es esa propiedad? Pues bueno, dice que si tenemos de esta manera a una figura, ¿sí? Si acá fuera el ángulo alfa y acá este el ángulo teta, ¿sí? Se dice de la mariposa porque aparentemente da la forma de las alas de una mariposa, ¿no? Este es el ángulo alfa, este es el ángulo teta, este es el ángulo M y este es el ángulo N. ¿Qué te dice la propiedad de la mariposita, no? ¿Cuál es la propiedad? Te dice que la suma de los vértices, o mejor dicho, la suma de las alitas, podrías decirlo, ¿no? La suma de estas alitas, en este caso sería alfa más teta, es igual a ¿quién? A la suma de estas dos alitas, que sería M más ¿quién? M más N, ¿no? Es una propiedad básica de triángulos, ¿no? Una propiedad muy básica. Ahora, tú me dirás lo siguiente, profesor, yo esta propiedad la conocía, pero es cierto, acá está la figurita, ¿no? Vamos a, sí, vamos a sombrear, vamos a sombrear, vamos a sombrear, y es cierto, ahí está la figurita, ¿no? La mariposita. Ahí está la mariposa. Un saludo especial para mi exalumno Sandro y para mi otro exalumno Iván. Muy bien. A ver, chicos. Espero estén compartiendo. Y muy bien, acá está el teorema de la mariposita, ¿no? Lo acabo de puntear y puedes observarlo, ¿no? Que es muy similar a esta figura. Ahora, el gran problema es el siguiente, de que yo necesito ángulos internos, ¿no? Y no tengo ángulos internos, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo ángulos externos. Entonces, ¿qué puedo hacer, profesor? Espera. Aún así, esta mariposita, que esto es lo básico, también te da una siguiente propiedad. ¿Cuál es? Voy a borrar esto, como te dije, esto es algo que debes saber, y si no, al final de la clase, al final del video, retrocederás y podrás observar, ¿sí? Todo lo que se te ha explicado. Muy bien, ¿qué otra propiedad yo puedo, ¿sí? deducir de la mariposita? Mira lo siguiente. ¿Qué tal si estos dos ángulos, ¿sí? ¿Qué tal si estos dos ángulos, voy a hacer un poco más grande, ¿ya? Voy a hacerlo un poco más grande, ¿sí? Esta figura. Ahí está un poco más grande, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal si este ángulo era teta? ¿Qué tal si este ángulo también era teta? Muy bien. Joven, tú debes, ¿sí? Y este ángulo era X y este ángulo era Y. Muy bien, tú tienes que deducir lo siguiente y es una propiedad que puedes encontrar en cualquier libro de geometría. En la mariposita, si tengo ángulos iguales, ¿sí? Es decir, en alas diferentes, pues, ¿no? Si este ángulo es igual a este ángulo, por lógica, es de que este X es igual a ¿qué? A ese Y. Ya es una propiedad que también vas a encontrar en un libro. Muy bien, eso debes copiar. Pero aún así me dirás, pero profesor, ya usted me está dando tanto de la mariposa, pero no hay ningún ángulo adentro. Acá solamente usted me ha dado propiedades con ángulos internos y no tengo ángulos internos. Claro, yo sé que tu profesor haría lo siguiente, ¿no? Este alfa y lo ingresaría acá con 180 menos alfa, ¿no? Porque está sobre una recta. Esta x haría ingresar acá con 180 menos x. Este alfa de igual forma, ¿no? Muy bien. Pero no hagas eso porque vamos a generar más variables y todo eso, ¿no? Y más proceso. Más bien yo te voy a generar una tercera deducción, ¿sí? De la propiedad. ¿Sí? Una tercera deducción de la propiedad. ¿Cuál será esa tercera deducción de la propiedad? Esta será la tercera deducción para ti. Mira, nuevamente está la mariposa. Recuerda, mira, si estos dos ángulos de adentro eran iguales, estos dos de adentro también ¿cómo eran? Pues también eran iguales, ¿no? Muy bien. Pues yo te voy a generar otra deducción, ¿sí? Otra deducción que podemos hacer. ¿Cuál será la siguiente? Porque la mariposa en libro solo encontrarás de ángulos internos. Profesor, ¿y ángulos externos también se podría? Por supuesto. Joven. ¿Sí? ¿Qué tal si este ángulo externo sería alfa? Y este ángulo externo también sería alfa. ¿Qué sucedería si los dos ángulos externos fueran alfa?
pues debes deducir que los otros dos ángulos externos de esta mariposa también serán como. Muy bien, jóvenes, disculpe una pequeña interrupción. Sí, una pequeña interrupción. Espero que no se haya interrumpido la transmisión. Sí, creo que no se interrumpió la transmisión. Muy bien, chicos. A ver, ahora, entonces, estos dos ángulos externos, ¿sí? En la mariposa me genera los otros dos ángulos externos igual a la mariposa. Y acá veo entonces a la mariposita. Mira, que acá hay dos ángulos externos. Son iguales. Por lo tanto, este ángulo externo de la mariposa también se tiene que repetir acá porque también es un externo, ¿no? Acá le vamos a colocar X. Excelente, chicos. Entonces, en una mariposita, si tengo dos ángulos que son externos en sus dos alitas, los otros dos ángulos en sí, en las otras puntas de las alas, también tienen que ser iguales. Lo mismo he aplicado acá. Si estos dos externos son iguales, pues estos dos externos son iguales también. Muy bien. Ahora, ¿para qué hice eso? ¿Para qué hice eso? Joven, vamos a darle nombre. Este es el vértice A, este es el vértice B y este será el vértice C. Muy bien. ¿Qué es lo que yo voy a? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a deducir aquí? ¿Qué vamos a deducir? A ver, en este triángulo ABC, creo que muchos ya se dieron cuenta, ¿no? Muchos ya se acaban de dar cuenta de lo que va a suceder en este triángulo ABC. Pero, como estamos empezando, vamos a tomar la paciencia de dibujar el triangulito ABC. Mira, ¿qué sucede en ese triángulo ABC? En este vértice, este ángulo, ¿quién es? 2θ más alfa, ¿sí o no? ¿Sí? Pues acá será 2θ más el valor de alfa. Muy bien. ¿Y aquí quién es? Θ más 2 alfa o 2 alfa más θ. Pues muy bien, será 2 alfa más el valor de θ. Excelente. Joven, ¿qué puedo encontrar aquí? ¿Qué puedo encontrar aquí? Joven. Y acá afuera tengo el ángulo X, ¿sí o no? Acá tengo el ángulo X. ¿Qué es lo que sabemos de esto? Recuerda, ¿qué sabemos? Que la suma de los dos ángulos internos es igual ¿a quién? A este externo, ¿sí o no? Entonces podemos, ¿sí? Deducir lo siguiente. A ver, mira acá, joven, que este ángulo externo, el cual, ¿sí? Este ángulo externo, el cual es X, ¿a qué es igual? A la suma de estos dos internos. ¿Quién es este primer ángulo interno? El ángulo 2θ más alfa. ¿Quién es el siguiente ángulo interno? 2 alfa más θ, ¿no? ¿Sí? 2 alfa más el ángulo θ. Muy bien. ¿A qué será igual X? X será, ¿sí? A ver, observemos. Alfa más 2 alfa, el valor de 3 alfa. Más 2θ más θ, más 3θ. Joven, ¿a qué es igual X? Joven, término común, el 3. ¿Quién quedaría dentro? Alfa más θ. Nuevamente, para encontrar el valor de X, sí voy a necesitar encontrar el valor de alfa y θ. ¿Y dónde podría encontrar el valor de alfa y θ? ¿Recuerdas que al principio hablamos de este triangulito? Ahí está. Vamos a sombrear este triangulito, ¿no? Vamos a sombrear este triangulito. Muy bien. ¿Y qué podríamos deducir en ese triangulito? Que la suma de estos tres ángulos, ¿sí? A ver, ¿qué podríamos deducir en ese triángulo? Que la suma de alfa más 140 más θ es igual ¿a quién? Es igual a 180. Muy bien. Pero joven, ya tengo 140. Para 180 me falta 40. Significa que alfa más θ debe sumar 40, porque con 140 es 180. Entonces, esa es mi deducción, ¿no? Que alfa más θ, la suma de estos dos tiene que ser igual a 40, porque 40 más 140 me daría 180. Entonces, el valor de alfa más θ, ¿cuánto es? Es 40. Y si esto vale 40, joven, dime, ¿cuál es el valor de X? 3 por 40, 120 grados. ¿La alternativa cuál sería?
la alternativa B. Muy bien, chicos. Y así se pudo solucionar este problema, ¿no? Utilizamos el teorema de la mariposa con una tercera deducción, porque la mariposita siempre utiliza la suma de ángulos internos. Nosotros estamos utilizando suma de ángulos externos o la relación de sus ángulos externos, ¿no? Nuevamente, en una mariposa, si tú ves que dos ángulos externos son iguales, pues los otros dos ángulos externos también, ¿cómo serán? Pues también serán iguales, ¿no? Si estos dos fueron alfa y este es este externo, entonces es x, acá se debe repetir, ¿no? X. Y luego de ahí solamente un procedimiento formal. Muy bien, chicos, espero me hayas entendido. Empezamos, problema número 3. A ver, veamos, me dicen que el triángulo ABPQ, disculpen, ¿sí? El triángulo ¿sí? ABC, bueno, acá tengo PQ, ¿sí? Tiene ciertos lados los cuales son iguales, ¿no? Y me pide hallar este ángulo teta y veo que acá existe un ángulo de 90 grados. Muchachos, acá sí te voy a hablar de dos tipos de triángulos. Sí, te voy a hablar de dos tipos de triángulos. Los famosos triángulos rectángulos que son muy utilizados en trigonometría y también no son muy útiles para geometría. Ahora, pero también te hablaré de un segundo tipo de triángulo, el cual será el isósceles, ¿no? Y me doy cuenta de que te hablaré de triángulos isósceles por lo siguiente. A ver, veamos. Me dice que AB es igual a BQ, o sea, este lado AB, ¿sí? Es igual a este lado BQ. Vamos a decir que este AB, ¿sí? Este AB es bolita. Muy bien. Y este BQ, para que sean iguales, también será la misma, ahí está, la misma figurita, ¿no? Bolita. Muy bien, chicos. Pero al igual que AB es igual a BQ, me está indicando que BQ es igual a QP. O sea, BQ es igual a QP. O sea, si esta figurita es una bolita, pues este PQ también será la misma figurita, ¿no? ¿Por qué? Porque me dice que son iguales, ¿no? Al ser iguales, estoy con eso indicando. Pero además, este QP es igual a PC. Este QP es igual a PC. O sea, si QP le he dado bolita, a PC también le daré la figura de una bolita. Muy bien. Y es por eso de que yo al menos tengo una idea de triángulos isósceles. A ver, veamos. Joven, vea. Sí, observa aquí. Cuando hablamos de un triángulo isósceles, realmente en un triángulo isósceles existen diversas propiedades. ¿Sí? Diversas propiedades, pero hablaremos de la más básica, ¿no? Recordar de un triángulo isósceles. ¿Qué te dice un triángulo isósceles, no? ¿Qué te dice la teoría respecto a un triángulo isósceles? Que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y por tener dos lados iguales, también tendrá dos ángulos iguales. Excelente. Entonces, recuerda que sus ángulos iguales son opuestos a los lados iguales, ¿no? Muy bien, joven. Entonces, así podríamos hablar de un ángulo, ¿sí? Perdón, de un triángulo isósceles. Ahora, yo sé que tu profesor, ¿sí? Yo sé que tu profesor está muy acostumbrado a hacer esto, ¿no? Oye, si estos dos lados son iguales, pues bueno, ¿no? Estos dos ángulos son iguales, ¿no? Le pone A y aquí el ángulo A. Si estos dos lados son iguales, estos dos ángulos son iguales, pues le pone B y le sigue poniendo B, ¿no? Y bueno, y así podría continuar. Pero recuerda de que mientras tú más variables generes a tu problema, estarás generando más ecuaciones y por lo consiguiente estarás generando más procedimiento y eso no es para ti lo adecuado. Como te dije para el primer problema, trata de ir por donde hay un dato. 2. Trata de ir por lo más pequeño hacia lo más externo, ¿no? De lo más interno hacia lo más externo es lo adecuado. No siempre va a ser ese procedimiento, pero al menos es una idea. Veo claramente que por aquí tengo un dato, ¿no? Pero profesor, este no es un dato numérico, sí, pero es el dato que me están pidiendo, ¿no? El teta, ¿no? El ángulo teta es lo que me piden hallar. Vamos por aquí, ¿no? A ver, joven, a estos dos lados iguales, pues estos dos ángulos también tendrían que ser ¿cómo? Pues también tendrían que ser iguales, ¿sí o no? Creo que hasta ahí me entendiste. Profesor, ahora, si tengo acá en este triángulo, ¿no? A dos lados iguales, sus dos ángulos también, ¿cómo serán? Pues también tienen que ser iguales. ¿Le agrego variable? No. Como te dije hace un momento, no
trates de generar muchas variables. Joven, más bien nosotros podemos determinar algo aquí, ¿sí o no? Mírame. ¿Sí? Si no lo puedes observar, mira aquí. ¿Sí? Mira aquí. Este triangulito lo estoy colocando aquí. Acá este ángulo es teta, acá este ángulo es teta, ¿sí? La suma de estos dos internos, dime, ¿no? Te da este externo, ¿sí? El ángulo teta más otro ángulo teta te daría el ángulo, pues 2 teta. Entonces, este ángulo teta más este ángulo teta me generará acá el ángulo 2 teta. Muy bien, y como estos dos lados son iguales, estos dos ángulos también serán iguales. Si acá es el ángulo 2 teta, pues acá también el ángulo será 2 teta. Excelente. Profesor, pero acá sí le debo colocar variable porque no conozco ninguno de estos ángulos, porque a lados iguales, ángulos iguales. No, trata de no generar tanta variable. Tratemos de llegar a algo con el ángulo teta, porque es con el que hemos iniciado, ¿no? A ver, chicos, voy a borrar esto. Los que se han podido dar cuenta, a ver, nuevamente, a dos lados iguales, estos dos ángulos también, ¿cómo serán? Pues también serán iguales, ¿sí o no? Pero ¿cómo puedo generar estos ángulos en función del ángulo teta? Muchachos, si nos ubicamos en el triángulo BQC, ¿sí? Si nos ubicamos en el triángulo B, Q y C. Mira, el triángulo BQC. Date cuenta que acá el ángulo es 2 teta. ¿Sí? El ángulo es 2 teta. Acá el ángulo, ¿quién es? Es el ángulo teta. Joven, dime, ¿la suma de estos dos internos no me da este externo? El ángulo 2 teta más el ángulo teta, ¿qué me daría afuera? El ángulo 3 teta. Entonces la suma de este ángulo teta más la suma de este ángulo 2 teta, ¿qué me va a dar? Este de afuera, que sería 3 teta, ¿no? 1 más 2 me daría 3. Y como los dos lados son iguales, estos dos ángulos también serían, pues iguales, ¿no? 3 teta, acá también sería el ángulo 3 teta. Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Ahí me piden hallar el ángulo teta. Joven, date cuenta de que todo este triángulo, el triángulo ABC, es un tipo de triángulo que rectángulo, ¿sí o no? Un triángulo rectángulo, yo sé que lo conoces, pero debes tener algo en cuenta. Genera ángulos complementarios. ¿Cómo así? Vamos a hablar del triángulo rectángulo. ¿Sí? Vamos a hablar del triángulo rectángulo. ¿Qué podemos hablar del triángulo rectángulo? A ver, mira. ¿Qué te dice el triángulo rectángulo? Que uno de sus ángulos equivale a ¿cuánto? A 90 grados, ¿sí o no? Pero me da otra, ¿sí? Visualización. ¿Cuál es? De que los dos ángulos que quedan son como complementarios. Si este ángulo fuera alfa y este ángulo fuera beta, joven, los dos ángulos diferentes al ángulo de 90 son ángulos complementarios. ¿Y qué significa complementarios? Que alfa más beta simplemente ¿qué me dará? Pues 90. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque si alfa más beta es 90, 90 más este 90 cumple la propiedad básica de un triángulo que es 180. Muy bien, entonces en el triángulo ABC podemos observar eso, ¿no? En el triángulo, ¿sí? Podemos observar en el triángulo rectángulo, ¿sí? Podemos observar en el triángulo rectángulo ABC. ¿Qué podemos observar en el triángulo rectángulo ABC? A ver, si este ángulo es de 90, estos dos ángulos deben sumar ¿cuánto? También 90, ¿no? Porque este más este, si es 90, más este 90, ¿me daría cuánto? Pues 180. No te vayas a confundir con el ángulo 2 teta, ¿eh? ¿Sí? A ver, por si acaso, vamos a intentar dibujarlo, ¿no? Este es A, este es B y este es C. Muy bien. Dice que este ángulo es el ángulo 3 teta y este ángulo es el ángulo teta. Muy bien, y acá bueno está 90 grados, ¿no? Pues te dice, ¿no? Que si este vale 90, la suma de estos dos que quedan también debe ser 90, ¿no? Por esta pequeña propiedad. Entonces, el ángulo 3 teta más este ángulo teta tiene que ser igual a ¿cuánto? Pues a 90. 3 teta más teta, bueno, sería 4 teta, ¿no? 4 teta igual a 90, ¿no? El valor de 4 teta igual a 90, de tal forma que el ángulo teta es igual a... veo que mis alternativas hay en fracciones, no hay en decimales. Bueno, mitad de 90, 45, ¿no? Y mitad de 4 es 2, ese 2 pasaría a dividir, ¿no? 45 medios. ¿Sí? Sería
el ángulo de 45 medios. Ese es el ángulo teta. Un problema demasiado sencillo, solamente utilizando la noción básica de saber que es un triángulo isósceles. Academia Torres del Saber pronto comenzará sus clases, ni bien termine la cuarentena, así que todos los alumnos de la Academia Torres del Saber estén atentos a las publicaciones que podamos hacer en la página o el Facebook de la Academia, el cual tiene mi nombre, Lucio Torres, para saber cuándo podrían iniciar las clases antes del examen de admisión. Un saludo especial a todos los alumnos, exalumnos y los nuevos integrantes que están en esta. Muy bien, chicos, empezamos con el cuarto problema. Joven, tenemos esta figura en la cual me dice que ¿sí? Me dice que AE es igual a EG. Pues bueno, por lo que veo, AE es igual a EG. Mira, mira, mira otra vez. AE es igual a EG. Es decir, si este lado AE nuevamente le coloco la figurita bolita, ¿sí? Le coloco esa figurita, eso es AE. Dice que esa figura AE, perdón, esta línea AE, este segmento AE, este lado AE, denominado bolita, tiene que ser igual aquí a eje. Es decir, este también tendrá que ser, pues, bolita. Muy bien, chicos, espero estés siguiendo la secuencia. Muy bien, entonces ya tengo estos dos laditos con esta figura bolita para que podamos nosotros, ¿sí?, identificar que hay una igualdad. Que AE es igual a EG, este EG es igual a GI, este es GI, ¿no? Oye, EG es igual a GI, pero si EG está, ¿sí?, denotado con bolita, pues GI también tendrá que estar denotado con la misma figurita bolita, ¿no? Porque estamos hablando de lados iguales. Muy bien, chicos, muy bien, sé que estás siguiendo. No te olvides de compartir, no te olvides de compartir. Muy bien, chicos. Pues bueno, ahora qué es lo único que me queda hacer. Profesor, pues bueno, a crear ángulos, pues, ¿no? Si estos dos lados son iguales, pues acá estos dos lados son iguales. Si este es un M, acá también es un M, y así te alborotas, ¿no? Entonces, veamos si no se puede generar. Si tiene que ser M, pues bueno, lo dejaremos ahí, pero intenta de que no genere, ¿sí?, de que no se generen muchas variables. Pero hay casos en los cuales se tiene que dar simplemente, ¿no? Pero a ver, veamos. Me voy por este triángulo, ¿no? Por el triángulo AEG, ¿no? Fíjate en el triángulo AEG. En este triángulo, acá lo dibujo, ¿sí? A un costado, ¿sí? El triángulo E, A y G. Muy bien. Dice que estos dos lados son iguales. Estos dos lados son iguales, ¿verdad? Joven, yo sé que por propiedad a lados iguales en un triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? Pues es isósceles, ¿no? A dos lados iguales es un triángulo isósceles. ¿Y la propiedad de un triángulo isósceles cuál es? Que si estos dos lados son iguales, pues estos dos ángulos también como tendrán que ser iguales. Pero joven, este ángulo en el vértice A dice que vale X. Es decir, si esto es X, pues acá también tiene que ser X. A lados iguales, estos dos ángulos también tendrán que ser iguales. Entonces, aquí tendré que colocarle el ángulo X, ¿no? Ahí está el ángulo X. Excelente. Muy bien, chicos. Bueno, ya vi esta igualdad. ¿Dónde más podría haber esta igualdad? ¿Dónde más se podría ver esa igualdad de lados? En otro triángulo. Aquí, ¿no? En eje Y. Si es que no puedes observarlo, intentaré dibujarlo de alguna manera. ¿Sí? Intentaré dibujarlo de alguna forma. Ahí más o menos, ¿no? Muy bien, chicos. Este será mi triángulo E, este y G, mi triángulo E y G con los vértices E y G. Muy bien, chicos. Joven, vemos que el lado EG para mí es bolita y el lado IG, pues bueno, ¿no? También es bolita. Y sabemos por, sí, propiedad de triángulo isósceles, ¿no? A dos lados iguales, pues sus dos ángulos, ¿cómo serán también? Pues iguales, ¿no? ¿Sí? Creo que es lo correcto. Ahora, creo que no se puede observar alguna manera para integrar estas variables.
O si la hay, creo que no la hay, ¿no? Creo que no la hay. Sí, sí la hay, joven. Sí la hay, si es que te puedes dar cuenta. Si es que te puedes dar cuenta, sí puede. Claro, porque tú puedes decir, ¿no? Ángulo es M y ese ángulo es M, ¿no? Los dos ángulos son iguales, ¿no? Pero como te dije, trata de evitar esto, ¿no? Esto de generar variable tras variable, ¿no? Tienes que dejar de utilizar muchas variables. Joven, al menos sabemos algo, ¿no? Al menos sabemos algo. ¿Qué es lo que sabemos? Que este ángulo y este ángulo, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales, ¿sí o no? Deben ser el mismo ángulo, ¿sí o no? Ah, ¿estoy en lo correcto? Deben ser el mismo ángulo, ¿no? ¿No? A lados iguales, ángulos iguales. Entonces, estos dos ángulos deben ser iguales. Muy bien. Ahora, pero no le voy a generar una variable m, que podría ser lo adecuado, ¿sí? Podría ser lo adecuado. Chicos, yo sé que en los comentarios me dicen de que lo hago muy despacio, muy lento, la resolución de problemas, estoy haciéndolo con calma. Bueno, como sabrás, estamos en una transmisión en vivo. Realmente no sé quién es el público en su total, así que yo no puedo totalmente generar una aceleración de la resolución de problemas porque tenemos que hacer entender a todos los alumnos, ¿no? Así que seguiremos con el mismo ritmo. Muy bien, chicos. Joven, si te das cuenta, acá podríamos utilizar otra vez la propiedad de la mariposita, ¿sí o no? ¿Sí? Y como tal vez no se puede observar, lo que voy a hacer es sombrear. Muy bien, estamos sombreando. Sí, estamos sombreando. Estamos sombreando. Muy bien, chicos. Ahí está. Ahora, la propiedad de la mariposa, sí vimos en el problema número 2 si no me equivoco. ¿Sí? Vimos en el problema número 2 la propiedad de la mariposita, ¿no? ¿Qué te decía la propiedad de la mariposita, ¿no? Que la suma de sus ángulos de las alitas deben ser iguales, ¿no? Si acá sumaba 80, acá también tiene que sumar 80. Si acá suma 70, pues acá también tendría que sumar ¿cuánto? 70, pues sí o no. ¿Sí? Esa sería la propiedad de la mariposita, ¿no? Este ángulo es alfa. Muy bien. Muy bien. Pues bueno, joven, acá nos damos cuenta que acá esta suma es x más alfa, ¿sí o no? ¿Qué ángulo tendría que ir aquí para que me dé x más alfa? Si acá estos dos da x más alfa, pues aquí también debe ser x más alfa. ¿Sí o no? Pero profesor, acá tengo un 2 alfa y yo quiero un alfa. ¿Qué hago simplemente? Pues le quitas una alfa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero profesor, necesito x porque acá es x más alfa. Ah, pues le agregas x. ¿Sí o no? Y ahí está tu ángulo, ¿no? Mírame. X más alfa. Pero acá tengo 2 alfa. Si acá es un alfa y acá es 2 alfa, ¿cómo este 2 alfa lo convierte en una alfa? Simplemente le resto otra alfa, ¿no? Ahora suma, mira, 2 alfa más x menos alfa, ¿cuánto me dará? Mira, 2 alfa menos alfa, alfa, alfa más x, y es correcto, es alfa más x. Muy bien, joven, entonces si te das cuenta, ya encontré este ángulo. Si este ángulo es x menos alfa, este ángulo también, ¿cuánto era? Pues también será x menos alfa. ¿Y por qué? Porque a lados iguales, sus dos están también. Puede ser igual. Ahora el problema ya está de una manera más sencillo para ser resuelto. Y nos podemos fijar en el triángulo EAG, ¿no? En el triángulo EAG. Vamos a, ¿sí? Vamos a concentrarnos en el triángulo EAG. Ahí está el triángulo EAG. Si me concentro en este triángulo EAG, si me concentro en este triángulo EAG, mira muchacho, ¿qué vamos a observar aquí? Mira, mira, mira. Acá tengo acá tengo E. Muy bien. Joven, acá el ángulo es X. Pues bueno, hay que colocarle X, ¿no? Ahí está. Acá el ángulo en G también, ¿cuánto vale? Y acá el ángulo, ¿cuánto vale?
El ángulo es todo esto, ¿sí o no? Es toditito esto. ¿Cuánto es? Pero si te das cuenta, alfa menos alfa se va a eliminar, si no, alfa menos alfa se va a eliminar, simplemente que me va a quedar x, ¿no? Los que no pueden entender, mira aquí, ve. Acá está el ángulo alfa, acá está más x y también está menos alfa, ¿no? La suma de todo esto es el ángulo en el vértice, pero alfa, quedándome aquí, quedándome joven, me acabo de dar cuenta de algo, ¿no? Que los tres ángulos son... Tacho, ¿qué sucede cuando tenemos la igualdad de tres ángulos? Estamos ante el caso de un triángulo equilátero, ¿no? Estamos ante un equilátero. ¿Y qué te dice un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero dice tres ángulos iguales, sus tres lados, ¿cómo serán? Pues también serán iguales, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sabes qué? Para que no te confundas, llamarlo así, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ese es un triángulo equilátero, ¿no? A lados iguales, sus tres ángulos son iguales, como puedo observar aquí. Y es lógico que si yo sumo x más x más x, me va a quedar 3x. La suma de esos tres ángulos es igual a ¿cuánto? Es a 180. ¿Cuál es el valor de x? Es igual a 60 grados, que ya no era necesario hacer eso, porque la propiedad es muy clara. ¿Cuál es esa propiedad? Que si observo que hay un triángulo equilátero, inmediatamente vale ¿cuánto? Vale 60, así que ya no era necesario estar sumando, ¿no? El ángulo sí o sí vale 60. Muy bien, entonces mi alternativa acá era ¿cuál? La C. Hallar el valor de x, que se supone que es este pequeño segmento, ¿no? Tengo que este valor es x, este valor es 2 y este valor es 5 y me doy cuenta que este es un triángulo rectángulo porque existe un ángulo de 90 grados. Muy bien. Pues bueno, empecemos, jóvenes, ¿no? Empecemos. Muy bien, yo lo que podría decir aquí, sí, jóvenes, lo que podríamos decir aquí es de algo muy básico, ¿sí? Mira, observa. Algo que sucede en los triángulos rectángulos, ¿ya? No importa el tamaño de sus lados, pero puede ocurrir, ¿sí? Una cierta situación gracias a la medida de sus ángulos. ¿Cómo así? Mira, vamos a decir que estos tres triángulos rectángulos tienen las mismas medidas angulares, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tal si este ángulo fuera teta, el ángulo teta, y este fuera el ángulo beta? Joven, como te expliqué hace un momento, ¿sí? Como te expliqué hace un momento, al decirte que este es teta y al decirte que este es beta, te estoy indicando que estos dos ángulos son complementarios, ya que existe un ángulo de 90. Y es decir, si yo en otro triángulo rectángulo veo que por aquí está beta, automáticamente diré que el otro ángulo tiene que ser teta. Y si veo en otro triángulo rectángulo que por aquí esto es teta, pues automáticamente el otro ángulo, ¿quién tendrá que ser? Pues tendrá que ser beta, ¿no? Porque son ángulos complementarios. Lo mismo puede ocurrir aquí. Lo mismo puede pasar aquí. Mira, joven, vamos a fijarnos vamos a generarle, ¿sí? Nombres a los vértices. Vértice A, vértice B y vértice C. Este que se llame P y este que se llame Q. Muy bien, ahí están los vértices, ¿no? A, B, C y acá P, Q. Muy bien. Chicos, vamos a fijarnos en el triángulo ABQ. ¿Sí? Me estoy fijando en el triángulo ABQ. En el triángulo ABQ veo un ángulo de 90, por lo tanto es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y además veo el ángulo de 2 alfa. ¿Por qué comenzó? Sí, ¿por qué comenzó por ahí? Me podrás decir, ¿no? ¿Por qué comenzó por ahí? Porque por aquí están las variables que me generan el problema. Muchacho, ¿qué tal si yo le colocara, ¿sí? Un ángulo M a este, ¿sí? A este vértice, ¿no? El ángulo M. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Mira, te estoy indicando, a ver, vamos a colocar aquí, ¿sí? Vamos a colocar aquí, esto vale 90. Oye, si esto es M, acá será ¿cuánto? Pues acá será 2 alfa. Entonces yo estoy estableciendo que 2 alfa y m son complementarios, ¿no? 2 alfa y m son complementarios. Muy bien. Joven, pero también yo puedo ver aquí el triángulo ABC. Mira, acá vamos a observar el triángulo ABC. ¿Sí? Vamos a observar el triángulo ABC. Mira, el triángulo A, B y C.
Ahí está, el triángulo ABC. Mira, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el triángulo ABC? A ver, presta atención. Mira, lo que va a ocurrir en el triángulo ABC es de que en el vértice B, acá hay un ángulo de 90, ¿no? Ahí está, ¿no? Tu ángulo de 90 graditos. Muy bien. Y es el que aquí existe M. Joven, necesariamente, ¿cuánto valdrá ese ángulo? Date cuenta que en el triángulo A, B, Q, al colocar yo M y este era 2 alfa, M y 2 alfa son complementarios por estar acá con un ángulo de 90. Es decir, acá este es otro triángulo. ¿Sí? Este es otro triángulo. Ahora, date cuenta. En el triángulo ABQ, ¿sí? Si este vale 90, necesariamente M más 2Q, perdón, M más 2 alfa, ¿cuánto tiene que valer? También tiene que valer 90. Joven, acá veo otro triángulo rectángulo y acá veo M. Necesariamente, ¿qué ángulo tiene que ir acá? Recuerda que la suma de estos dos también tiene que darme 90. ¿Cuál sería? El valor de 2 alfa, ¿no? ¿Por qué? Porque son complementarios. Si este vale m y este vale 2 alfa, en otro triángulo rectángulo, si yo encuentro 2 alfa, necesariamente el otro ángulo, ¿quién tiene que ser? M. Si en este triángulo rectángulo acá tengo m y acá tengo 2 alfa, si aquí vi m como es este caso, pues el otro ángulo también tiene que ser 2 alfa. Eso es lo que sucede en triángulos rectángulos. Muy bien, chicos. Entonces, en el vértice C, mira, si este es m, esto es 90, acá ¿qué angulito sería? Pues acá el angulito sería 2 alfa. Excelente. Joven, ¿y yo puedo seguir generando? ¿Puedo seguir generando? No, claro, podemos seguir generando. ¿Cómo así generando ángulos? Si esto es 90 y acá es 2 alfa, recuerda, si este es 90 y este es 2 alfa, el tercer ángulo, ¿quién tiene que ser? M. 90, 2 alfa, el tercer ángulo, ¿quién tiene que ser? Pues esto tiene que ser M, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, ya no hay más ángulos que llenar. Sí, hay un tercer ángulo, sí, hay un último ángulo que podemos, sí, completar. Y si te has dado cuenta, ese sería el ángulo igual, el externo de dónde. Mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Joven, fíjate en el triángulo ABP. Cuando veas un triángulo, trata de utilizar todas las propiedades que ya has estudiado, conozcas. Y la propiedad más sencilla aquí es la del ángulo externo, ¿sí o no? Mira, en este triángulo ABP. ABP. La suma de estos dos internos, ¿quién me da? ¿No me da este externo? ¿Sí o no? Si acá es m y acá es alfa, la suma de m más alfa se debe generar aquí. Entonces aquí afuera debe ser m más alfa. Muy bien. Ahora, si te das cuenta, se acaba de generar un triángulo ya conocido. Y lo voy a sombrear. ¿Sí? Vamos a sombrearlo. ¿Cuál será ese triángulo conocido? ¿Quién se dio cuenta? ¿Sí? ¿Quién se dio cuenta? Un triángulo isósceles, ¿sí o no? Se ha generado un triángulo isósceles. No, no lo puedo ver. Mira, no puedes ver el triángulo. Sí, mira, el triángulo PBC. Vamos a dibujarlo aquí. El triángulo PBC. P, B y C. Mira, ¿qué sucede en el triángulo PBC? Acá el vértice es m más alfa. ¿Sí? Acá esto vale m más alfa. Y acá arriba, mira, mira, en B, mira, en PBC, ¿sí o no? Alfa más M o M más alfa, ¿no? Acá también estuvo presente M más alfa. Mira, ahí está. El triángulo, ¿sí? El triángulo PBC. M más alfa. Acá M más alfa. Y aquí, pues bueno, aquí estaría 2 alfa. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que puedo saber de este triángulo? ¿Qué puedo deducir? Que a ángulos iguales, sus dos lados opuestos, ¿sí? A estos dos ángulos iguales, sus dos lados opuestos, ¿cómo son? También pues son iguales, ¿no? Oye, es decir, el lado BC es igual al lado PC. ¿Sí o no? El lado BC, el cual es este lado BC, este lado BC, ¿sí? Este lado BC es igual a quién? Este lado BC a quién es igual? Al lado PC. ¿Sí? Es igual al lado PC. Y este sería el lado PC, ¿no? Es igual a este ladito, ¿no? Es igual a ese ladito. Joven, es decir, estos dos lados son iguales.
Pero joven, esto vale 5. Si esto vale 5, este lado también ¿cuánto vale? Vale 5. Pero ¿cuánto vale este lado aparentemente? ¿No? Este es x más 2. Y este 5, ¿no? Pero como son iguales, por lo tanto, x más 2 tiene que ser igual a ¿quién? A 5. Dime, joven, ¿cuál es el valor de x? El valor de x es igual a 3. Un problema.